Ok, hermanos, ahora sí, nuevamente buenos días y vamos a empezar orando para este servicio, por favor. Señor, en esta mañana te volvemos a pedir que seas tú obrando en nuestros corazones, nos permitas entender cada una de las palabras que tú vas a transmitir por medio de mi boca, Señor. Y también úsame como instrumento para poder transmitir lo que tú deseas para los hermanos. Que todo lo que hables sea de tu parte, mas no lo mío, Señor. Que sea tu conocimiento, que sea tu entendimiento y tu sabiduría transmitida, Señor, para todos los miembros que están aquí presentes. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién me puede decir qué es meditar? ¿O qué se entiende por meditar? En la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos varias veces, y es más, en la lectura que acabamos de hacer, nos dice ahí que debemos meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es meditar? Según lo que ustedes conocen, quisiera escuchar. Es el silencio en un lugar privado para uno que uno considere suyo, o sea, su espacio, donde pueden orar, hacer peticiones y que puedan sentirse, que pueden hablar con el Señor, que se pueden expresar de todo lo que sientan ese día o ese momento. Es o sea, calladamente uno escucha al Señor y Él los escucha a nosotros. Correcto. Viene siendo meditar, según lo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Reflexionar interiormente sobre un tema, o religioso o espiritual. Eso es lo que nos dice el diccionario, que lo tenemos y lo usamos como ejemplo para poder entender nuestras palabras. Y los sinónimos que usa, dice, es pensar, reflexionar, razonar, analizar, recapacitar. Todos esos sinónimos son del tema que viene siendo el meditar. Entonces, aparte de que debemos, como dijo la hermana, tener esa relación, tenemos que estar en un lugar, también tenemos que reflexionar, tenemos que razonar, analizar y recapacitar lo que estamos estudiando o lo que estamos recibiendo de parte del Señor. La definición según la Biblia, ¿qué nos dice? La meditación según la Biblia implica un proceso profundo de reflexión y una contemplación sobre la palabra de Dios. El meditar, aparte de meditar nada más, no, aparte de orar o de buscar al Señor en un lugar, en un cuarto, también es estudiar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice, medita en mi palabra de día y de noche. Todos los días no se aparte de mí la palabra. Así como también implica una conexión íntima con Dios, que viene siendo lo que la hermana nos estaba diciendo. Tengo que tener una relación, tengo que tener un espacio, un lugar en donde tenemos para orar y para leer. En términos bíblicos, meditar no es simplemente pensar superficialmente algo. Vuelvo a repetir, es reflexionar, es analizar, es estudiar. Lo que estamos haciendo los días miércoles, lo que estamos haciendo esta mañana en estudio bíblico, en donde tenemos que ir, no solo quedarnos con el versículo que nos está dando. De un versículo esta mañana sacamos varios versículos y fuimos igual a leer varias partes en donde está. Eso viene siendo razonar y entender por qué. A veces un versículo por sí solo no nos muestra lo que el Señor nos quiere decir. Pero si vamos a leer el contexto y luego después también el texto, nos va a ayudar. Debemos dedicar tiempo y atención. Tiempo y atención es fundamental para poder meditar, porque debemos entender, internalizar y aplicar los principios que el Señor nos está dando. Porque de nada nos sirve leer la palabra, estudiar, meditar y no aplicarlos. Debemos aplicarlos a nuestras vidas, lo que las Escrituras nos lo dicen. Entonces, la palabra meditar aparece varias veces en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Si gustan, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Qué nos dice ahí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí nos dice que debemos meditar de día y de noche, de día y de noche. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo ha cumplido? Cuénteme. Si les tomara la lección ahorita y les pusiera ahí un test, ¿cuántas veces oraron en la semana pasada, de lunes a viernes o de lunes a sábado? ¿Cuántos sacaríamos 0? ¿O cuántos sacaríamos nada más 2 días o 3 días? Creo que muchos tenemos ese problema. Y aquí el Señor nos está mandando a que de día y de noche, y todos los días. No nos dice un día sí, un día no, o solo los miércoles de estudio bíblico, o solo los domingos de la escuela dominical, o solo cuando voy a abrir la Biblia, o voy a abrir tu palabra cuando vengo a la iglesia. No, nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Muchas veces el meditar, como dice la hermana, ya leímos la palabra en la mañana, ya estudiamos la palabra, pero durante el día vamos a seguir entendiendo esa palabra que nos dio, tratando de, ¿qué me quiso decir el Señor? ¿Qué quiero entender con lo que el Señor me dice? En resumen, podemos decir que la meditación bíblica es un proceso activo que implica reflexionar profundamente en la palabra del Señor. No leer superficialmente. Muchas veces vamos, hacemos el estudio bíblico o leemos una palabra o leemos un versículo, de acuerdo a cómo sea nuestro devocional o lo que estemos estudiando, y nada más lo leemos de corrido, cumplimos y nos vamos. ¿Creen que eso está correcto? Ah, Señor, ya cumplí, ya leí tu palabra, ya me quedé. No. Tenemos que estudiar profundamente la palabra, de día y de noche. Buscar su significado, buscar exactamente qué nos quiere decir. Vuelvo a repetir, muchas veces vemos un texto bíblico que no está tan entendible, no está tan claro. Muchas de nuestras Biblias tienen una concordancia en la parte de abajo que nos envía otros versículos. Pero si no, ahora tenemos Google, tenemos las ayudas. Y ahí ponemos la pregunta y nos va a direccionar a dónde necesitamos buscar. Eso viene siendo el buscar el significado, buscar qué es lo que está pasando. En resumen, aplicarlo a nuestra vida diaria y en especial el mantener la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estudiar la palabra del Señor, orar, buscar de Él todos los días es tener una comunión directa con Dios, en donde nos va a ir mostrando y nos va a seguir enseñando qué es lo que debemos hacer. Pero en la actualidad, los cristianos oramos y leemos la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que a inicios de este año, a finales del año, les traje un estudio de cómo los cristianos hemos dejado de orar y de buscar al Señor? Con porcentajes que bajaron drásticamente después de COVID y después de todo. Entonces, si nosotros meditamos en la palabra de Dios y sabemos, o mejor dicho, entendemos la palabra que significa meditar, por ejemplo, ¿qué nos dice Josué 8.1? Versículos muy conocidos de la Biblia, porque el más conocido, Josué 1.9, ¿verdad? Vamos a leer Josué 1.8. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dice yo? Lo voy a leer, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tiene bastante similitud a de Salmos, ¿verdad? Y el Señor le está diciendo aquí a Josué. Pero ¿qué te dice aquí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, todos los días, sino que de día y de noche meditarás en él, todos los días, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces, si alguien nos pregunta qué debemos hacer en relación a nuestros hijos, a nuestra familia, a todo lo que tenemos que ir a las Escrituras, porque escrito está, todo está ahí. Nada más tenemos que buscarlo, pedirle sabiduría al Señor y Él nos la va a dar. Y vamos a empezar a entender lo que Él nos quiere mostrar, de acuerdo a lo que estudiamos. Y la última parte dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunta, ¿qué deseaba Dios hacer con Josué
con este versículo? ¿Qué le estaba dando? ¿Se acuerdan en qué contexto se escribió Josué 1? Acababa de morir Moisés, ¿verdad? Y acababa de empezar Josué básicamente su camino. Lo estaba fortaleciendo, lo estaba tratando de enseñar un poco más, porque de la noche a la mañana Moisés murió y empezó el líder. ¿Quién era? Josué. Entonces, ¿qué deseaba hacer Dios con Josué? Deseaba que conozca completamente y esté lleno de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que pueda guiar a su pueblo. Una persona que no conoce, no sabe la Escritura, es muy difícil que pueda guiar a un pueblo. En este caso, Josué tenía que guiar al pueblo de Israel. Él sabía, conocía, pero no creo que haya sido tan fácil guiar a un pueblo que dicen que era más de 3 millones de israelitas por ahí. ¿Se imaginan lo que a veces es guiar 20, 30, 40 personas a millones de gente? Bastante difícil. Entonces el Señor tenía que enseñarlo. Vamos a leer, y aquí no lo he puesto, dice, Apocalipsis. ¿Se acuerdan de Apocalipsis que habíamos leído la parte del primer amor? ¿Quién se acuerda de ese versículo que dice la Biblia claramente en donde yo sé y he conocido tus obras, he hecho todo lo que he visto todo lo que tú has hecho, pero tengo algo en contra de ti, has olvidado tu primer amor? Apocalipsis me parece que es 4:2 o 2:2. En donde dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora, hasta ahí todo iba bien. El Señor estaba diciendo a él, todo lo has hecho bien, no hay nada que tenga. Pero el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces, cuando dejamos de leer las Escrituras, cuando dejamos de orar al Señor, olvidamos nuestro primer amor. Porque si nuestro primer amor es Dios, vamos a estar todos los días constantemente estudiando, leyendo su palabra, haciendo lo que Él nos dice. Tenemos que saber eso. Vamos a ver, tengo 3 cosas que la meditación de la palabra del Señor implica. La primera, dejar de escuchar al mundo. ¿Qué nos quiere decir dejar de escuchar al mundo? ¿Podemos leer Romanos 12:2, por favor? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os afanéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Muchos de nosotros nos hemos estado acostumbrando. Esta mañana estábamos hablando un poquito acerca de escuchar o no escuchar música, hacer esto o no hacer esto. Pablo nos dice, todo lo puedo hacer, mas no todo me conviene, mas no todo me es lícito. Entonces, muchas veces damos cabida al mundo y no estamos haciendo y prestando atención a las cosas de Dios. Por ejemplo, muchas veces le prestamos más atención a las series de películas, a las series de Netflix, a la televisión, llamadas por teléfono, el internet que nos quita muchísimo tiempo. ¿Quién tiene TikTok? Yo ya lo quiero apagar porque es realmente demasiado complicado. El Facebook, Instagram, ¿verdad? Los que tenemos redes sociales a veces nos llaman. En resumen, el dejar de escuchar al mundo quiere decir, concentrémonos en estudiar la palabra del Señor, dejando todo eso por lado. Que nuestra mente no sea lo primero, que nuestra mente sea el estudiar en Cristo, concentrarnos en Cristo y estudiar. Primera de Juan, capítulo 2, 15, 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué nos lleva a ver todo eso? Hablábamos también esta mañana sobre la letra de las canciones, sobre lo que uno se puede escuchar.
y lo que se escuchaba anteriormente, la letra y lo que se escucha ahora. Que realmente todo sea tergiversado y todo lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Qué vemos cuando prendemos la televisión o vemos algo? Lo primero, lamentablemente, publicidades y publicidades que llaman a muchas cosas que no debemos hacer. Y todo viene siendo negocio tras negocio, negocio tras negocio. Y por eso aquí nos dice, en el versículo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Tenemos que entender todo eso. Entonces, cuando vayamos a meditar en la palabra del Señor, dejemos de escuchar al mundo. Concentrémonos, dejemos nuestro teléfono, dejemos nuestro iPad, dejemos todo a un lado y concentrémonos en lo que tenemos que estudiar. Número 2, pasar tiempo a solas con Dios. En Mateo 6:6, ¿podemos verlo por favor? ¿Podemos buscar Mateo 6:6? Pasar tiempo a solas con Dios. Ahí viene lo que la hermana Dora nos estaba diciendo. ¿Lo puede leer, hermana? Mateo 6:6. ¿Más tú cuántas horas estás en el aposento y creas? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, entonces Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué quiere decir cerrar la puerta? No llevar nada. O sea, yo voy, busco un lugar secreto. ¿Han visto esa película que se llama Cuarto de Guerra? Esa me enseñó mucho a mí porque nos va enseñando lo que hay que hacer, en donde no debemos dejar cabida que nada entre. La señora, la hermana se entraba, se ponía en su cuarto, que era un closet, y tenía lleno de oraciones, lleno de sticky notes para poner las oraciones. Y realmente eso es lo que debemos de hacer, dejar todo a un lado, dejar todas las cosas y concentrarnos únicamente en la oración y la lectura del Señor. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué nos decía que oremos al Padre que está en los secretos? ¿Qué hacían, dice, cuando estaba Jesús todavía ahí? ¿Qué hacían los fariseos? Se daban golpes de pecho, dicen, ¿no? Yo no quiero ser igual que los demás, yo, para donde les veían, donde la gente los estaba mirando. Por eso aquí nos habla claramente, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, Él nos está mirando. Pero así también cuando pensamos que hacemos cosas malas, a escondidas, que nadie nos va a ver, Dios nos está mirando. Y Él mismo es el que nos va a estar juzgando. Dios es el que va a mirar todo eso, porque así como Él nos mira en lo secreto, nuestras oraciones también mira lo malo que hacemos en secreto. Número 3. La meditación en la palabra de Dios implica enfocar nuestra atención completamente en la Biblia. Salmo 119, 18. Enfocar nuestra atención en la Biblia. Salmo 119, 18. ¿Qué nos dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando nosotros oramos, pedimos que Dios abra nuestros ojos espirituales, que Dios abra nuestros corazones para poder entender lo que Él nos quiere decir, lo que su palabra nos quiere enseñar o lo que queremos escuchar, porque acuérdense que es una comunión que debemos tener. Muchas veces cuando oramos o meditamos, nada más estamos nosotros bla, 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 Señor dame, Señor dame, Señor dame, y no dejamos de irle a hablar. Y resulta que salimos, terminamos y nos vamos. Tenemos que darle tiempo también para esa comunión que debe haber con el Señor. Y si no, vamos a ver qué nos dice Jeremías 33, 3. Un versículo también muy conocido. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Se imaginan cuando hacemos las cosas como el Señor nos manda, como el Señor nos pide, que seamos obedientes?
que estudiemos su palabra. Dice, clama a mí y yo te responderé. Nos va a responder el Señor. ¿Cómo nos responde? Por medio de su palabra, por medio de sus escrituras. Pero también nos dice que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Yo creo que nadie va a terminar de conocer las escrituras o nadie va a terminar de conocer la grandeza de Dios. Y se lo dijo a Job, cuando Job se estaba quejando con Dios, ¿lo recuerdan? Que se quejaba ahí, ¿dónde estabas tú cuando yo separaba las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando separaba el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? No podemos entender eso. Entonces, la palabra del Señor no solo se refiere a leerla, sino a tener una conversación personal con nuestro Padre Celestial. Esa relación que debe haber como un verdadero amigo, como un padre, en donde nos contamos todo y Él también nos va a decir. Lo primero que debemos hacer es pedirle que nos revele aquello que nos desea mostrar. Muchas veces no entendemos todo el plan de Dios, porque no lo escuchamos, no lo entendemos. Y el plan de Dios, como dice en Jeremías 33:3, Él nos va a mostrar cosas grandes. Luego de escuchar sus instrucciones y enseñanzas, oramos, leemos y pensamos y meditamos en ese pasaje o en los pasajes que el Señor nos haya dado, nos haya mostrado. También tenemos acá 4 requisitos para una meditación efectiva. En Mateo 4:4, Mateo 4:4 nos dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta mañana salió este mismo versículo, pero en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, Walter, te acuerdas en qué versículo del Antiguo Testamento salió? Bueno, esta mañana en el Antiguo Testamento también estaba. Él, no exactamente, porque aquí le está hablando Jesús cuando tuvo fue tentado por Satanás. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos 4 requisitos para tener una meditación efectiva. El primero, dar prioridad a Dios. Si nosotros damos prioridad a Dios, vamos a hacer todo lo que Él nos indica, vamos a conocer. Mateo 6:33, versículo también bastante conocido. ¿Quién se lo sabe? Mateo 6:33. Leila. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, entonces, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento que nos dejó Jesús? Amarás a Dios sobre todas tus cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. No dice con una parte, no dice con nada. Pero también dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Quién lo ha vivido este versículo? Porque yo lo he vivido. A mí me ha tocado estudiar, entender, y Dios va haciendo todo el resto posible. En Salmos 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 4:7, el principio de la sabiduría adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Al entender nosotros la palabra del Señor, al estudiar la palabra del Señor, vamos a empezar a tener sabiduría, vamos a empezar a tener entendimiento. Y si nos falta, ¿qué nos dice Santiago 1:5? Si a alguien nos falte sabiduría, entendimiento, pídasela, que yo se la daré, claramente. Entonces, a veces no entendemos lo que estamos orando, no entendemos lo que estamos leyendo, porque solo lo leemos superficialmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? El diablo tratará siempre de que no podamos enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Qué nos ha pasado a veces cuando estamos estudiando, tratando de orar? Empieza a sonar el teléfono, algo por ahí hay un ruido, algo por acá hay otra cosa, o nuestros pensamientos empiezan a divagar y estamos en otro lado y no podemos concentrarnos. Y una de las partes fundamentales para tener una buena oración o poder entender a Dios es primero nuestro espíritu dejarlo
libre para que pueda estar conectado con el Señor. Que nuestra mente esté en blanco para poder estar conectados con el Señor, porque si no, como dice aquí, Satanás siempre va a buscar la manera de distraernos, de sacarnos de lo que queremos destruir. Decimos, vamos a estudiar, qué sé yo, capítulo 1 de Josué. Y mientras estamos estudiando el capítulo 1 de Josué, por ahí nos viene una mente, dejarlo en la cocina. Tengo que comprar esta parte para el carro. Tengo que hacer esto. Y empieza nuestra mente, se desenfoca. Tenemos que entender que el principio de la sabiduría adquiere sabiduría y a todos tus bienes adquiere inteligencia. Satanás conoce que el alimento que recibimos de su palabra es palabra viva y que podemos con ella contrarrestar todo lo que el enemigo quiere hacer. Si la meditación no es una prioridad en nuestra vida, es muy probable que no le estemos dedicando tiempo. Por eso les preguntaba, ¿quiénes de nosotros, si ponemos del 1 al 7, los 7 días, quién leyó la Biblia todos los días? ¿Cuántos sacaríamos 0? ¿Cuántos sacaríamos 1? ¿Y cuántos no hemos leído? O si leemos, no lo entendemos. Segundo, de los 4 requisitos para una meditación efectiva, el lugar. La hermana ya lo había dicho, debemos tener un lugar específico para meditar. Un lugar en donde nosotros nos sentamos cómodos y podamos no tener ninguna interrupción, no tener ninguna parte que diga aquí está y estamos aquí, o está sonando la televisión o mucho ruido. Tenemos que tener una hora específica también. Dicen que a veces a las 3 de la mañana, ¿a quién le ha pasado que el Señor le levanta a las 3 de la mañana para orar? A mí me ha llamado muchas veces a las 3 de la mañana y no entiendo o no entendía hasta cuando me dijeron, si vemos en la palabra del Señor, hay horarios que también ponen y a las 3 de la mañana dicen es una muy buena hora. Porque en la palabra del Señor en Proverbios dice, de mañana, de madrugada te buscaré. Entonces, muchas veces el Señor nos va a levantar o nos va a recordar que no hemos orado, que no lo hemos buscado. ¿Cuántas veces salimos de nuestras casas sin orar, sin buscar al Señor? Y cuando nos pasa algo decimos, qué suerte, me salvé. No es suerte. Es del Señor, aunque nosotros no le hacemos caso, no oramos, no lo buscamos, Él nos sigue cuidando. Recuerden que Él siempre es fiel. Habíamos leído ya en Mateo 6:6 que tenemos que tener un lugar en donde entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta. Pero Lucas 5:16 nos dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Quién se apartaba? Jesús. Imagínense en el Hijo de Dios, el Dios soberano, se apartaba a orar. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si Él oraba, Él buscaba de Dios, Él se apartaba. ¿Se acuerdan la noche que fue a orar y que les encontró a los discípulos dormidos? No pueden velar ni una hora. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Jesús oraba, Lucas 5:16. Recordemos, tenemos que tener un lugar privado en donde nosotros estemos listos para orar y a solas con Dios, porque de esa relación que tengamos con Dios depende nuestra vida espiritual. El tercer requisito para tener una meditación efectiva viene siendo el propósito. ¿Qué propósitos fundamentales deberíamos tener para orar? Aparte de escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, aparte de pedirle cosas, porque siempre estamos, pídele, Señor, necesito esto, Señor, necesito. Tenemos que tener el propósito de entender lo que Él nos quiere mostrar, porque Él nos va a indicar cuál es su voluntad. Cuando oramos o cuando Él enseñó a orar a los discípulos en el Padre Nuestro, ¿qué le dijo? Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no la mía. Y nosotros hacemos nuestra voluntad, no la de Él. Pero también cuando oremos tenemos que entender que tenemos que cederle que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Por medio de los pasajes bíblicos Él nos va a mostrar exactamente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos entender. En Jeremías 29:13 nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces no dice que no lo vamos a encontrar. Él dice que está a un paso de una oración, a un paso de un corazón abierto para orar. En Salmos 25:4 nos dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Quién escribió Salmos? David. ¿Y cómo se encontraba David cuando escribía estos salmos? Bastante afligido, bastante dolor, siendo el pecador más grande del planeta, ¿verdad?
Por eso le pedí aquí, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Quería aprender, quería entender. Y es lo que nosotros debemos poner siempre como propósito principal. Señor, enséñame lo que tú quieres que yo haga. Enséñame lo que tú quieres que yo aprenda. Número 4 de los requisitos para una meditación efectiva. Tenemos que tener un plan. Siempre debemos tener un plan para poder hacer las cosas. Por ejemplo, debemos apartar tiempo para estar a solas con el Señor. Todos los días, hacerle una disciplina. Si yo empiezo y digo, hoy día voy a empezar a las 5 de la mañana, mañana a las 7, mañana a las 10, pasado mañana a las 10 y así sigo cambiando los días, no es una disciplina. Si nosotros hacemos una disciplina de tener un horario, un tiempo exacto para orar al Señor, van a darse cuenta que va a ser mucho más fácil. Debemos leer la palabra, debemos pedirle que nos oriente. Esta es una oportunidad de estar con nuestro Padre y Él va a convertirlo en lo más bonito del día. Si lo buscamos de mañana, lo buscamos de madrugada, todos los días, créanme ustedes que ese día va a ser de mucha bendición. Pero vuelvo a repetir, muchas veces salimos de la casa al apuro, corriendo, nos olvidamos todo, las llaves, todo, y salimos y menos oramos al Señor, porque nos levantamos tarde. Pero si hacemos una disciplina de leer, de buscar del Señor todos los días, como dice su Escritura, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿no? Buscar de mañana y de noche, todos los días. Este libro no se aparte de ti en ningún momento. Si hacemos eso, vamos a conocerlo mejor y a escuchar su voz por medio de su palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Les platicaba esta mañana que conocí a una familia muy joven. En ese tiempo hace 10 años, tendría como 24 o 25 años. Me volvieron a llamar para que les haga un trabajo después de 10 años. Y no le había preguntado por el esposo, estaba solo la señora, una muchacha joven. Y por ahí salió la plática y le digo, ¿y su esposo? Falleció hace 5 años, en el 2019. Fue víctima de un asalto, la dispararon y lo mataron. Y cuando empezamos a platicar, el muchacho había recibido el tiro básicamente en el corazón, no tuvo nada que hacer, pero la consecuencia de eso es que sus padres habían sido pastores de este muchacho. Ella básicamente cambió completamente su vida, se hizo más al evangelio, y la familia de ella también cambió completamente. Entonces, muchas veces no vamos a entender qué va a pasar. Y como dice aquí, porque los días son malos. No sabemos qué día nos va a tocar. Debemos de estar preparados, debemos de estar listos. Muchas veces mucha gente ha escuchado que dice, hey, yo voy a tener tiempo mientras esté en la camisa, mientras esté en una cama de hospital. A veces no hay ese tiempo. Nos da un paro cardíaco, nos da un derrame cerebral, tenemos un accidente y morimos en ese instante. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué tiempo tenemos de reconciliarnos con el Señor o de aceptar a Cristo? Por eso nos dice, los días son finales. No sabemos cuándo nos va a tocar. Hoy día puedo estar aquí predicando y mañana a lo mejor, quién sabe. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué nos puede suceder? Nadie tiene comprado nada. Entonces volvemos al punto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Ese tiempo debemos darle al Señor. Ese tiempo de provecho tenemos que sacarlo de lo que estamos haciendo mal, sacarlo para aprovechar y servirle al Señor, estudiar su palabra, porque los días son malos. Y para finalizar, si usamos Santiago, que ya habíamos dicho del 1 al 4, tenemos 3 pasos. Primero, la observación. Vamos a comenzar con preguntas básicas de la observación cuando empezamos a estudiar. Por ejemplo, ¿quién es el escritor de Santiago? ¿Quién escribió el libro de Santiago? Según la Biblia, según los escritos, nos dice que Santiago, en el versículo 1 nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces, ¿quién es el escritor del libro de Santiago? Santiago. ¿A quién le escribe? A las 12 tribus que están en la dispersión. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito básicamente a diferentes personas, a diferentes grupos. En este caso, a las 12 tribus que estaban en dispersión. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Nos anima a considerar que las pruebas como motivo de gozo,
ya que fortalecen nuestra fe y producen paciencia, llevándonos a la perfección completa en Cristo. ¿Cuántas veces pensamos que las pruebas o lo que estamos viviendo vienen siendo castigos de Dios? ¿Por qué debemos pensar eso? Anteriormente sí he escuchado personas que nos decían, hermanos que decían, no, es que el Señor te está castigando porque hiciste mal algo estás haciendo mal. Y eso no es verdad. Y si no le preguntamos a Job, ¿qué hizo de malo Job? Nada. Muchas veces son pruebas que el Señor nos pone para poder probarnos a nosotros, como dice aquí, nuestra fe, nuestra paciencia, llevándonos a la perfección completa. En el versículo 2 nos dice claramente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es cierto que al enfrentar las pruebas y sufrimientos deseamos que todo acabe, que ya pase, pero sabemos que todo tiene un límite, todo pasará en la vida. Santiago nos dice que la solución consiste en un cambio de actitud. En vez de permitir que la amargura y el resentimiento nos invadan, debemos sentirnos gozosos. Bastante difícil, ¿verdad? A veces estamos atravesando un dolor, una enfermedad y sentirnos gozosos, pero el Señor nos lo está pidiendo. Que en todo tiempo demos gracias al Señor. ¿Por qué solo le damos gracias al Señor o por qué nos sentimos gozosos cuando el Señor cumple nuestras peticiones de oración? También debemos hacer todo lo que Él nos dice. Aunque esté pasando por malos caminos, por malos tiempos, malas cosas, también sentirnos gozosos y dar gracias a Dios por eso. No debemos sentirnos gozosos porque disfrutemos del sufrimiento, tampoco somos masoquistas, sino porque sabemos que Dios está en control de todo. Cuando Dios está en control de ese proceso, de eso que habíamos hablado en la mañana, Dios sabía por qué les mandó 40 años al desierto. Como leíamos esta mañana, la ropa no se terminó, la sandalia no se acabó, todo tenía para comer, o sea, no les faltó nada en 40 años, imagínense, en 40 años vagando en el desierto, como les decían, no es tan fácil como decir, de aquí a 20 millas ya tengo una tienda para comprar algo, no. No se terminó la ropa, no se acabó el zapato, no se acabó las sandalias, todo estaba bajo control de Dios. Ya que Él nos promete que Él va a estar en nuestro lado todos y cada uno de los días. Nuestro gozo debe estar basado en el Señor y en sus propósitos, no en la situación que vivimos. Muchas veces nos concentramos en los problemas que tenemos, en la situación que estamos viviendo y no nos damos cuenta de que el Señor está al control. Y si no, ¿qué nos dice Romanos 8:28, verdad? A ver, ¿quién me lo dice de memoria? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo lo que el Señor hace, dice, obra para bien. No una parte, todo. El versículo 3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mucha gente ora por paciencia. Y les digo, no oren tanto por paciencia porque nos van a venir y el Señor nos va a probar para obtener esa paciencia. La única forma de nosotros cuando estamos, por ejemplo, secularmente trabajando, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y aprender a trabajar. Y ese trabajo llevarlo y nos va a enseñar y a la final vamos a tener una experiencia. Y aquí nos dice lo mismo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si yo paso muchos problemas, muchas cosas, muchas situaciones, yo sé que al final voy a obtener esa paciencia. Y el Señor nos lo va a dar. Porque nosotros le estamos pidiendo, Señor, dame paciencia. Entonces, debemos entender que la paciencia, las pruebas producen paciencia. ¿Por qué debemos sentir gozo en medio de las pruebas? Porque conocemos la verdad, y la verdad es que Dios está en control. Dios sabe por qué hace las cosas. Su palabra dice claramente que Él sabe hasta dónde somos capaces de soportar las pruebas. Sabemos que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para edificación de nuestra fe. El propósito de las pruebas no es una destrucción nuestra, sino una aprobación. El Señor nos está probando completamente. En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando nos negamos de esperar la paciencia en medio de las pruebas, impedimos que el propósito de Dios se cumpla. Si nosotros le ayudamos a Dios, como hizo Abraham,
buscó un camino alternativo, él hizo caso a su esposa. ¿Qué sucedió? Hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Resulta que no podemos nosotros impedir el propósito de Dios. Muchas de estas pruebas es para que nosotros nos edifiquemos a nosotros mismos, porque luego vamos a edificar a otras personas. Acordémonos que el plan de Dios es perfecto. Él desea que nosotros también lo seamos, como dice su palabra, y esto no significa que vamos a dejar de ser pecadores, porque todo el tiempo somos pecadores, sino que seamos fortalecidos y edificados. Y para finalizar, seguir meditando en los pasajes hasta que venga a ser una realidad en nuestras vidas. Cuando estudiemos y entendamos algo que el Señor nos quiere decir, debemos seguir meditando hasta poder entender y hacerlo realidad a nuestras vidas. Debemos recordar que Dios nos ama incondicionalmente, pero también debemos pedir a Dios que nos indique en qué aspectos de nuestras vidas Él quiere trabajar, en qué áreas de nuestras vidas Él quiere estar, para que podamos ser edificados y crezcamos en Él. Pero también debemos reconocer que vale la pena a veces sufrir con tal de recibir el resultado final. A veces, vuelvo a repetir, no es fácil pasar los desiertos del Señor, pero al final de todo ese proceso vamos a darnos cuenta que salimos más edificados, más fortalecidos, porque el Señor estuvo en medio de todos esos procesos. Y bueno, las preguntas del final. Entonces, ¿vamos o no vamos a estudiar todos los días? ¿Vamos o no vamos a hacerle caso a Dios? No a mí, a Dios, porque escrito está, como dijo Jesús, escrito está su palabra. ¿Cuántas veces al día vamos a estudiar su palabra? ¿Cuántas veces al día vamos a orar? Al menos 2, pienso. Uno en la mañana y uno en la tarde, porque no podemos estar todo el día. Y ya tenemos un lugar designado para orar. Les dejo de tarea. Ya tenemos ese espacio, ese lugar en donde vamos a orar, en donde vamos a estudiar su palabra. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú has hecho aquí, Señor, por lo que tú permites. Y pon en nuestros corazones que podamos buscarte cada día más y más, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu propósito. Y muchas veces también todo lo que tú nos pruebas, Señor, porque sabemos que todo va a obrar para los que te amamos. Te pedimos que te sigas quedando con nosotros y con todos los hermanos que están aquí, nos lleves a nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.